En este vídeo haremos una semblanza de cómo se ha percibido la realidad absoluta, la realidad trascendente, la realidad plena a lo largo del tiempo. Y para eso nos remontaremos a 3000 años antes del cambio de era, cuando empezaban los imperios egipcio y sumerio o acadio en Mesopotamia. Y llegaremos a una conclusión sobre qué tenemos que hacer nosotros hoy en día para mejorar lo presente, que es muy mejorable. Nuestra visión de la realidad. ¿Cómo se ha visto la realidad a través de la historia del ser humano? Y porque tenemos que limitarnos a la historia, empezaremos en el año 3000 antes del cambio de era, que es cuando empezaron a escribirse, porque se aprendió a escribir. Pues bien, ya vimos la semana pasada que ahora hay libros escritos por hermanos mayores con experiencia fundante que explican lo que hay que hacer. Es evidente que solo puede enseñar el que sabe, el que vive, el que ha recorrido el camino, y así puede explicar cómo se recorre. Vamos a repasar, por tanto, nuestra historia, y ello nos va a indicar lo que habrá que hacer para volver a una situación que no sea tan penosa como la que tenemos y que ya explicamos en el vídeo pasado. Hace 5000 años, en el año 3000 antes de Cristo, la sociedad humana vivía en tribus, en chozas, agrupamientos, la tribu, de unas cuantas familias. Entonces, esas familias, ese ser humano, vivía sometido a las inclemencias de la naturaleza y a las incertidumbres de la vida. Había madres que morían en el parto, había hombres que morían cazando animales más grandes que ellos, había otras tribus que venían y nos lo quitaban todo, había tormentas tremendas y todas esas fuerzas de la naturaleza, los humanos de entonces las achacaron a algunos seres invisibles, poderosísimos, que llamaron dioses. Y por eso había muchos dioses, el politeísmo. A eso lo llamaremos aquí lo mágico ingenuo, lo mágico producto de la ignorancia, producto del no saber, que esas cosas son fenómenos naturales, que no hace falta la explicación de los dioses para explicar por qué el Nilo crecía todos los años a la misma época y fructificaba las tierras. De forma que en la época de las tribus había una visión mágica genuina, ingenua, inocente, consecuencia de no saber que eso eran cosas, fenómenos naturales. Al pairo de esta visión mágica ingenua hubo aprovechados que se nombraron sacerdotes y dijeron que ellos eran los ministros de esas fuerzas, de esos dioses, y condujeron al pueblo hacia donde ellos querían, aprovechando su visión mágica ingenua. A esto lo llamaremos la visión mágica aprovechada, de los aprovechados. Y la poca cultura, la nula cultura que había entonces, donde leer y escribir solo lo sabían las castas sacerdotales, la poca cultura ayudaba a los aprovechados y
funcionaba en contra de los ingenuos con visión mágica. Los que accedían a la casta sacerdotal podían ser de dos tipos. Del tipo listillo, aprovechado, y ese trabajaba en favor de la casta sacerdotal y eran los que escalaban posiciones, y los de buena fe, que llamaríamos ingenuos, bobalicones, y esos favorecían al pueblo porque creían en la misión de la casta sacerdotal, en buen sentido. ¿Qué les ocurría a los que accedían a la realidad plena, al contacto con la divinidad, desarrollando las capacidades superiores? Que tenían que callarse, porque llevarle la contraria a la casta sacerdotal era suicida, como ha sido durante muchos siglos. O bien se atrevían a escribir en clave lo que habían descubierto, pero sin que fuera claro, sin que fuera evidente, para que solo lo entendieran los que estaban buscando. Por ejemplo, el poema de Gilgamesh o los místicos cristianos de la Edad Media. De forma que así pasan 2300 años y llegamos al año 600 antes del cambio de era. Si el ser humano existe desde hace, no sabemos cuánto exactamente, pero por lo menos 40.000 años, y la historia empieza en el año 3000 antes del cambio de era, se produce una aceleración histórica y en el año 600 sucede una lluvia de futuros maestros sobre la tierra. En Oriente, Zoroastro, Lao Tse, Buda, los autores de las Upanishads, y en Occidente, Pitágoras, Parménides, Empedocles, Anaxágoras y todos los que siguieron después. Así que en Grecia, que es donde se concentró en Occidente la mayor parte de los futuros maestros, se produce una eclosión del conocimiento, de la visión correcta de la realidad. Aquí decimos que los que van a nacer eligen dónde y con quién, y eligieron Grecia. Sin embargo, a pesar de todo, a pesar de esta lluvia de maestros de conocimiento, en algunos de ellos, por ejemplo en Oriente y también en Occidente, su doctrina se deformó, se desfiguró, se tomó al pie de la letra, lo que eran solo parábolas. Y esto hablamos de Europa y el Oriente ligado al continente europeo o Asia. No hablamos de América porque no hemos estudiado América. También hubo corrientes que explicaron la realidad con mayúsculas, pero no las hemos estudiado y por eso no hablamos de ellas. Así pues, el helenismo en Grecia se componía de conocimiento, arquitectura, escultura y literatura, y alguna otra cosa que nos dejamos. La cultura occidental nace ahí, en el helenismo griego, no en el cristianismo que vendrá después y que va a tapar lo más importante del helenismo griego. ¿Y qué hicieron estos maestros como Pitágoras, Parménides, Empedocles, Anaxágoras, Heráclito, Demócrito, Sócrates, etcétera? Pues divulgaron, escribieron libros y crearon escuelas de conocimiento, de sabiduría. Y esas escuelas fueron muchas gentes. Y al cabo de 800 años estuvo funcionando en Occidente, en lo que luego sería el Imperio Romano, el conocimiento de los maestros griegos. Y, por ejemplo, hacia el año 150, es decir, 650 años después de Pitágoras, los emperadores Trajano, Adriano, Antonino Pío y Marco Aurelio se les llama los emperadores filósofos, porque no eran maestros, pero eran alumnos aventajados de maestros estoicos. 650 años. ¿Pero qué pasó?
Pues que en el año 300, del 300 al 400, llegaron Constantino y Teodosio y impusieron una doctrina que no era conocimiento, que no era sabiduría. Y Occidente perdió lo que habían conseguido los mejores humanos de la historia de Occidente. Y caímos en el páramo, en el desierto ideológico más profundo. ¿Qué habrá que hacer ahora que nos hemos dado cuenta de este fallo tremendo? Pues repetir el ciclo. Solo los que lo han recorrido pueden enseñar el camino, y estos tienen que divulgarlo, como los primeros. Aquí defendemos que en 1950 estábamos como estaba Occidente en el año 500 a.C., para entendernos. Nos hemos atrasado 2500 años. ¿Y qué hicieron los griegos en el año 500 a.C.? Pues divulgar, crear escuelas, enseñar, teniendo en cuenta que solo puede enseñar el que ha recorrido el camino. Si costó 650 años conseguir que las clases cultas, las clases dirigentes, pudieran realmente o estuvieran influidas por el conocimiento con mayúsculas, esperemos que a nosotros no nos hagan falta 650 años. Tal vez con 300 pueda ser suficiente, pero, amigo buscador, 300 años, no 30. Nada más por hoy.